Langosta Literaria. Hola y bienvenidos a un nuevo programa del podcast Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Joaquín Guillén, coordinador del área de edición técnica de Penguin, y conmigo está Diana Sánchez, editora técnica. Hola, Joaquín. Hola Diana, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí después de como 2 años de no grabar un podcast para La Langosta. Bienvenida. Y Norma López, también editora técnica. Es un gusto estar con ustedes, es la primera vez que estoy en el podcast y la verdad es que está bien padre, creo. Bienvenida. Y aparte toca un podcast padre porque estamos en la cabina de verdad. Sí, claro, no, a mí no me... No en Teams, ni en Zoom, ni nada Exacto, de eso. me prometieron una cabina muy hermosa y lo cumplieron. Sí, nos faltan chocolates nada más para que sientas la experiencia, porque es tu bautizo. Tú sí grabaste antes, ¿no? En la cabina. Esto es parte del programa. Pero en esta cabina no, era una cabina más pequeña y estábamos súper apretados, pero esta es también mi primera vez en esta cabina y la verdad es que está muy cool. Pues bienvenidas. Ya lo verán en las fotos de La Langosta. Estamos de estreno. Bienvenidas. Aparte es un programa muy bonito porque no sé muy bien cómo nació la idea de esto, más bien yo me colé. Bueno, la intención es hablar de los libros que nos volvieron lectores o los libros que nos gustan. No sé cómo nació esta idea o nada más se los propusieron. Pues yo recuerdo que esta idea surgió desde el año pasado y era como el Día del Niño para las primeras lecturas que nos acercaron justo a la literatura y pues Norma y yo fuimos las únicas que levantáramos la mano. Entonces está cool que también estés tú aquí ahora, Joaquín. Está bien, es que a mí me gustan mucho los programas en los que puedo hablar de mí mismo. En realidad. Entonces, vamos a hablar de los libros que nos convirtieron en los lectores, lectoras que somos. Vamos a hablar, no sé, de muchísimos libros. No sé quién quiere empezar con su historia de biografía lectora. Yo quisiera retomar la idea de cómo surge esto. Creo que también cambió en la primera propuesta porque de alguna forma se va haciendo lector con el tiempo, ¿no? Entonces no es solo que uno haya leído, no sé, El Principito cuando tenía 6 años, sino que también cuando estás más grande, cuando eres más consciente de lo que lees, cuando las lecturas significan más para ti. También creo que esas lecturas se quedan contigo, como que se convierten en parte de tu historia, ¿no? También. Pero bueno, si quieren comenzamos, no sé, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en esta cuestión del salto generacional tal vez, que ustedes propusieron la saga de Harry Potter y podríamos empezar por ahí, que es como de generaciones para acá, de varios años para acá o décadas, porque ya se cumplieron 20 años, ¿no? Creo. 25. Bueno, 25. Mira que no sé mucho de Harry Potter, pero justo creo que esa es un libro en el que muchas personas con ese han comenzado la lectura. Pero no ¿A ti, Diana, te gusta Harry Potter? Sí, pues justo como dice Norma, creo que Harry Potter formó una parte muy importante de nuestra generación. Digo, yo tenía 11 años cuando salió, no recuerdo si el libro o la primera película, y es cuando te mandan llamar a Hogwarts, ¿no? Entonces creo que justo conectábamos muy bien y es algo que he notado que nuevas generaciones no hacen. Tengo sobrinos de 17, 15 años que ni siquiera conocen Harry Potter o que igual han escuchado de la saga, pero pues no les interesa. Y creo que a nosotros, o al menos pues yo hablo desde mí e incluso amigos que tengo que somos de la misma generación, que crecimos con Harry Potter y que justo fue uno de esos libros que empezamos a leer por gusto y no por obligación como cuando estás chiquito que pues te enseñan a leer y obviamente, como dice Norma, ¿no? Lees los básicos, El Principito y cosas así, pero más porque en la escuela te dicen que tienes que leerlo. Y creo que Harry Potter fue uno de los primeros que, o al menos desde mi caso, que leí por interés propio, ¿no? Que vi la película y luego me acerqué a los libros y la verdad es que son libros muy, muy buenos porque ya a la distancia, ahora que soy mayor y que pues tengo muchísimo más bagaje, pienso que es muy buena la autora, ¿no? O sea, tiene cosas como de latín, como que ella tenía muchísimo también conocimiento de la cultura en general, ¿no? Y se nota mucho en los libros de Harry Potter y en toda esa saga. ¿Tú qué piensas, Joaquín? Pues yo los voy a referir en realidad a otro podcast de Penguin Podcast, en donde hablamos Amanda, Andrea Tamayo y yo de Harry Potter, que somos muy fans. Entonces eso lo grabamos en pandemia, entonces a nuestros escuchas pueden quizá referir a eso para que conozcan como más a detalle todo esto. Pero bueno, aquí breve en unos minutos voy a condensar lo que allá fue como 2 horas, porque aparte fue un podcast bastante largo.
Pero sí, creo que también no me pasó a mí, que salió la película también más o menos en los mismos años en los que también tenía 10 u 11 años. Y sí tenía yo un compañero en la primaria que leía los libros y creo que es la primera persona que conocí que los leía y sí iba adelantado a las películas. Y ya, o sea, como que eso fue mi primera incursión a eso. En realidad vi primero la película, ya después me seguí con los libros. De hecho, creo que el primer libro de Harry Potter que leí fue el 3 en realidad. Como que los primeros 2 los vi en películas y dije, me los salto. Ya después regresé a ellos. Creo que Cáliz de Fuego me tocó cuando salió en español. Me acuerdo que estaba en la filminería y era como... Estaba lleno de Harry Potter y después ya los siguientes, quinto, sexto y séptimo. Aparte para mí fue muy importante Harry Potter porque fueron los primeros libros que leí en inglés porque no quería esperarme a la traducción. Y eso pues me ayudó mucho después a estudiar literatura inglesa, que pues es mi especialización profesional y el inicio de mi anglofilia. Solo he leído el primer libro y lo leí hace como 4 años tal vez. Cuando sale y se da todo el boom de Harry Potter, yo estaba en el segundo semestre de la carrera de filosofía, entonces yo en realidad estaba leyendo a Kant, estaba leyendo a Platón, no sé, estaba como en otra onda y para mí, o sea, no es que estuviera bien, no es que estuviera mal, sino que yo simplemente no conectaba porque ya estaba muy grande, pero sí creo que cuando lo leí fue a raíz de un diplomado sobre literatura infantil y juvenil, o sea, y la profesora que era como la directora del diplomado, sí me contagió muchísimo como ese gusto por la lectura, la idea de que hay lecturas, pues, o sea, regresando al tema, que son casi que iniciáticas, y Harry Potter, y la autora de Harry Potter tiene eso, ¿no? Que además puede sostener una historia durante 6 tomos, que se convierten en 7 películas. O sea, no lo he leído todo, pero entiendo que no hay como hilos ahí que se pierdan, ¿no? Como que todo está bien cerrado, como que es un universo completo. Bueno, nos contaba ella que hay un tomo no sé cuál donde Harry Potter ya es un adolescente. El libro en el que menos conectó ella porque justo dice que Harry Potter le cae muy mal porque se comporta como un adolescente. Entonces, como que la autora puede ir desarrollando a un personaje que empieza, no sé cuántos años tenía Harry Potter. 11 y después termina en 16, 17. Entonces pasa por toda la adolescencia, que no solo lo hace bien la autora al escribirlo, sino que conecta también con la misma adolescencia de toda esta generación a la que le toca. Entonces, no sé, yo ya tenía 19, 20, o sea, no conectaba con eso, pero para nada. Sin embargo, siento que está padre, o sea, como que todo ese trabajo que está alrededor de la obra es enorme, ¿no? La autora es enorme en ese sentido, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y si no fue Harry Potter, ¿qué libro recuerdas que haya impactado mucho para tu formación lectora? Pues yo me acuerdo que clásico leí El Principito, de hecho me lo regaló una tía. Ella igual me regaló un libro sobre la luna y era como para colorear. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 6 tal vez, estaba empezando la primaria. Y ese libro de la luna tenía poemas, ¿no? Este poema de Jaime Sabines, un poema de Lorca, que es como una especie de nana, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de esos libros, pero ya algo como muy consciente de que yo haya empezado a leer ya en la secundaria. Drácula, por ejemplo, Frankenstein. Yo estaba obsesionada con los libros de terror, porque creo que ahí se conecta también con esta onda de Harry Potter y las películas, pues también viendo las películas, ¿no? Diario de Jonathan Harker, que es como súper pesado al principio, pero que después empiezan a pasar muchísimas cosas y que siempre estás como a la expectativa de que pasen más cosas, de que haya un terror ahí. Eso me gustaba mucho leerlo y eso fue lo que leía, sí, en la secundaria. Ya después, durante la carrera, no sé, Rayuela, por ejemplo, Los Detectives Salvajes, ¿no? O sea, justo creo que no son de iniciación ni libros juveniles, ¿no? Son ya para gente grande, ¿no? Pero bueno. Pero no sí, sé. justo creo que tienen que ver como con... O sea, al final tienen que ver con esa transición de la juventud hacia la adultez, ¿no? Claro, Los Detectives claro. Salvajes, pues al final sigue siendo un adolescente. No recuerdo si está terminando la prepa o empezando la universidad, pero al final también son años súper formativos, ¿no? Claro. Y creo que justo ahorita que decías lo de Harry Potter y de que pues tú no conectaste porque ya estabas más grande cuando salieron los libros, y a diferencia de Joaquín y yo, que sí estábamos como que a la par, a la edad de Harry Potter, ¿no? A lo mejor
cuando lees Los Detectives Salvajes, la mejor época para leerlo en tu vida es cuando estás en esa transición, porque es cuando más te puedes identificar con el libro, ¿no? Y con los personajes. Claro, y que además habla de un viaje, ¿no? De una búsqueda y de ir de un lugar A a un lugar B buscando algo. Y creo que muchas de las novelas juveniles ahora tienen ese carácter, ¿no? Que es como el camino del héroe, Peter Pan, por ejemplo, que también, sí, o sea, es como una búsqueda de algo que no existe. Más que Peter Pan, estoy pensando, en este libro de... No es Momo, sino el mismo autor de Momo, ¿cómo La se historia llama? interminable. La historia interminable. interminable. Exacto, exactamente. Estoy pensando como en esos libros, que fue muy famoso también, el de John Green, que también se hizo película. No el más ¿Ciudades de famoso, papel? Ciudades de Papel, Ujú. que también es ir a buscar algo, ¿no? Creo que justo uno hace clic con esos libros porque tal vez tú también estás buscando algo, ¿no? Te estás buscando a ti mismo, no lo sé. Tú, Joaquín, ¿qué libro, además de Harry Potter? Bueno, dices que no fue tanto Harry Potter, pero bueno. Sí, bueno, hace rato que dije que lo odiaba, no odio a Harry Potter, más bien odio mi anglofilia. Esa es No, la... pero Harry Potter sí es un personaje un poquito odioso, porque al final es el típico protagonista al que todo el mundo le resuelve la vida y que tú no entiendes por qué, o sea, por qué dentro del universo de los libros es alguien tan importante, porque en realidad él, pues sí, es una persona promedio, ¿no? Más bien quienes le salvan la vida siempre pues es sus amigos, todos los que están alrededor de él. A mí la verdad tampoco me cae bien Harry Potter, o sea, el personaje. Sí, bueno, lo que pasa con Harry es que es un jock, ¿no? O sea, ahora los conocemos como jock. Es un tipo deportista que tiene dinero, que así nada más porque está abandonado le tenemos empatía, pero en realidad es el 1%, Harry. Sí, es el que demuestra que la meritocracia no existe. Sí. Pero no, aparte de Harry Potter, pues sí, creo que El Principito también fue un libro muy determinante en mi vida. O sea, me acuerdo que yo no lo leí chico, lo leí en mi adolescencia. No sé, decía Diana hace rato de los detectives salvajes, ¿no? Que los detectives lo lees mejor o te gusta más cuando estás en la universidad. Y yo creo que El Principito probablemente te guste más cuando eres más chico. Pero yo lo leí en mi adolescencia, como a mis 17 años. Recuerdo que, digo, ahora está en Salamandra y en varias otras ediciones. Pero en aquella ocasión pues lo leí yo creo que en alguna edición de Editores Mexicanos Unidos. Ah, claro. O sí, algo así. seguro yo también. Con miles de faltas de ortografía, probablemente. Perdón. No, de eso no lo noté porque, te digo, estaba yo saliendo de la prepa y me acuerdo que mi mamá me insistía mucho en que buscara un trabajo. Entonces fui a como una entrevista de trabajo ahí por Metro Valderas y no me gustó nada. Entonces, como estaba haciendo berrinche, dije, mira estos libros. Y me encontré El Principito y lo leí durante ese día y me encantó El Principito. Es un gran libro. Después, pues tengo por ahí otras ediciones. Una vez me lo encontré en una librería de viejo en francés y no sé de qué editorial sea. Pero ahí lo tengo. No sé francés, pero ahí lo tengo en francés. Y bueno, sí es un libro que encuentro muy determinante como para entender la función también de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Que bueno, sí Harry Potter como la base de cómo empecé a leer, pero El Principito como para entender su alcance. Y después, años después, yo creo que sí, 2 horas de sol, de José Agustín, que ahora recién está en De Bolsillo, que va a salir una próxima edición en De Bolsillo. Sí, es un libro que me interesó mucho en su momento. No sé si alguna de ustedes leyó 2 horas de sol o tiene... Yo tengo una gran falta. Yo no he leído a José Agustín. No, Yo tampoco, perdón. no, Y justo me acuerdo que leí un textito de Parmenides García que se llama El Rey Criollo, pero claro, o sea, ese está en otra editorial muy lejos de aquí, entonces, no, o sea, sí, de como que del boom yo solo he leído eso, creo. Pero habla justo de los chicos banda y así. Pero bueno, continúa con José no, Agustín. pues es que, o sea, José Agustín también lo leí como a mis 18, 19 años. Él pertenece a esta generación de la onda. Creo que hay un podcast también, eso no lo he escuchado, perdón. Hay un podcast de José Agustín, me parece, no sé si Carmen o Álvaro o alguien por ahí que a lo mejor nos escuche recuerda esto. Creo que no me están... ¿No? Sí hay un podcast. Ajá, pues los refiero a ese podcast para que conozcan más de la obra de José Agustín.
a mí me llamó mucho, mucho la atención porque aparte, no sé, o sea, lo que pasa con los libros es que cuando te impactan es también por el momento en el que los lees, ¿no? Claro. Entonces yo, José Agustín, 2 horas de sol, lo leí cuando estaba en Acapulco, en un verano lluvioso, con una historia de una exnovia que vivía allá, y yo le decía, es que no puedo creer que llueva tanto. Y Sí, ella es la me... playa. Sí, es la playa, sí, sí es verano. Y ella me decía, no, pues es que está este libro de José Agustín que se llama 2 horas de sol, donde justo pues se llama así porque es un día lluvioso y solo hay 2 horas de sol. Y en esas 2 horas de sol, pues la gente tiene que estar ahí apurándose a sacar la ropa. Entonces, bueno, yo lo leí, me fascinó. Y lo que pasa es que José Agustín tiene es parte de la generación de la onda que trata de ser muy actual y como muy de los chavos de entonces. Pero pues muy de los chavos de entonces es también edgy para la gente de 18 años de aquellos años de los 2000. Entonces era una literatura muy extraña para mí en ese momento, como también, o sea, no era como leer un clásico, era leer como la gente hablaba, ¿no? Como con Spanglish y con groserías. Y eso en mi adolescencia también fue muy poderoso. Ese libro, aparte, pues sí, o sea, el leerlo ahí en Acapulco en un verano lluvioso es algo que siempre voy a recordar. Es uno de mis libros favoritos, sin duda. Se los recomiendo mucho a ustedes dos y Tenemos tarea. Sí. y a la gente que nos escucha. Yo creo que mi como rechazo hacia José Agustín no es tanto consciente, sino que a mí siempre, y que supongo que a todo el mundo, me ha molestado que me obliguen a leer, o sea, que sea de lectura obligatoria, pues, ¿no? Y recuerdo mucho que en la secundaria me dejaron leer La panza del teposteco, evidentemente no lo leí, justo porque, pues porque no me gustaba eso de tienes que hacerlo. A mí siempre me ha gustado más acercarme a los libros, ver de qué trata y ya si me atrapa, pues lo leo y si no, no lo hago. Y creo que con José Agustín me pasó eso, cosa que contrario a ello no me pasó, por ejemplo, con Carlos Fuentes. O sea, yo leí Aura y ha sido uno de los libros que más, a pesar de que me obligaron a leerlo, porque también me lo dejaron leer, ha sido uno de los libros que más me ha impactado en cuanto a la forma en que está escrito, ¿no? Porque es muy difícil encontrarte un libro que esté escrito en segunda persona, no, perdón, en primera persona del singular y que logra atraparte, o sea, que logra que tú te sientas el personaje, ¿no? O te identifiques con el personaje. Y eso creo que me pasó mucho con Aura de Carlos Fuentes, lo que me llevó a seguir queriendo leerlo, ¿no? Y pues de ahí me aventé, no sé, El Naranjo, Gringo Viejo, que además después supe que, pues, bueno, no después, más bien cuando lo leí, hablaba sobre este escritor, que es Ambrose Bierce, que se dice que pues un día harto de su vida se vino a morir a México, ¿no? Y tiempo después yo me encontré con un libro de Ambrose Bierce que se llama El Diccionario del Diablo. Y justo ahí, la verdad, a mí me gustó muchísimo porque hace sus propias definiciones con un sarcasmo increíble. Y pues igual, también se los recomiendo mucho de Ambrose Bierce. Y hace definiciones de muchas palabras, ¿no? Y lo hace como de una forma sarcástica y muy divertida. Y cuando yo leí el libro, El Diccionario del Diablo, me hizo muchísimo sentido lo que decían de él, ¿no? O sea, de su persona, pues, de cómo Ambrose Bierce dijo, no, pues yo ya me largo de aquí, no quiero tener una muerte aburrida y lenta, yo prefiero irme a México, prefiero morir en un paredón, ¿no? Y en ese entonces era la Revolución Mexicana. Obviamente esto no está comprobado, o sea, solo se cree que era él porque hay una como declaración que decía que en una batalla murió un gringo viejo. Y a partir de ahí, Carlos Fuentes empieza a imaginar, ¿no? Todo, cómo fue la aventura de Ambrose Bierce acá en la Revolución. Es bien interesante lo que comentas sobre las primeras lecturas y la escuela, porque yo creo que te vacunan para que no leas. Porque a mí me pasó o sea, todo esto que cuentas, a mí me pasó lo contrario con Aura, por ejemplo. Yo no recuerdo o sea, recuerdo que la leí o me dejaron leerla en la secundaria. Y no, o sea, no sé de qué va, no conecté, no me acuerdo. Me acuerdo que también en esa época, no sé, este libro de Hemingway, ay, no me acuerdo cómo se llama. El viejo y el mar. El viejo y el mar. El viejo y el mar. ¿Por qué no en las campanas también? Pues, ¿no? Bueno, No, el viejo y el mar, porque además es más cortito. Lo dejaban leer y era como, ay, no, qué horror. Y la verdad es que yo no he vuelto a esos libros y no creo que sean este horror del que yo me acuerdo.
Y entre ellos también está La Metamorfosis de Kafka, que también uno entra, o sea, claro, en las primeras líneas están dicho casi todo lo que está en ese libro, o sea, como que te vacunan para que no quieras leerlos, ¿no? Sí, claro. Y yo me acuerdo mucho que en la universidad un profesor nos hizo leer La Metamorfosis y fue como, ¿qué es esto? O sea, porque lo desmenuzamos en la clase y era una clase increíble sobre filosofía y literatura. Él justo nos dio esta idea de que te vacunan para que no lo leas, ¿no? Entonces, claro, pues ya no quieres leer a Carlos Fuentes, te pierdes de Hemingway, te pierdes de Kafka, te pierdes de José Agustín, y entonces es una gran pérdida. Eso es terrible para nuestra educación. Sí, yo no leí José Agustín en la escuela. O sea, yo ni lo conocía hasta que justo tenía 18 años y me lo presentaron. Entonces, no sé en qué clase de escuela ibas, Diana. A lo mejor en una de las CEP, ¿no? Sí, una escuela pública de Iztapalapa. Sí, yo no conocía a José Agustín, pero ahora también me gustó mucho cuando lo leí. Y justo es eso, ¿no? O sea, como que Carlos Fuentes, digo, sí, muy diferente también en cómo escribe, porque sí, cuando estás muy abierto, cuando no estás en la escuela, en un contexto de escuela, creo que puede gustarte mucho. Yo me acuerdo que lo leí, sí es así en la prepa, y sí me gustó, pero justo leer a José Agustín fue muy diferente a leer a Carlos Fuentes. Por eso mismo, ¿no? Como que respondía más a mi sensibilidad adolescente. Y ahora me gustó mucho después. En la prepa no me gustó tanto, pero sí, despuesito me gustó mucho. El que sí leí en la prepa es uno de los que tú mencionas, no, en la universidad más bien. Ajá. El que tú mencionaste, Frankenstein. Sí, lo leí en la secundaria como por esta idea de querer leer cosas de terror. Y ya cuando lo vuelves a leer de grande, descubres cosas, o sea, por ejemplo, en Drácula descubres la importancia del diario. En Frankenstein, más allá de la historia del monstruo, hay una parte bien bonita, justo como a la mitad del libro, donde hace un análisis del romanticismo, si no me equivoco creo que es así porque lo leí hace ya bastante tiempo, y que es muy bella, o sea que no solo es la historia de el monstruo y la electricidad o quién sabe cómo haya sido, ¿no? Porque tampoco recuerdo exactamente cómo le dan vida, pero esta idea de hablar del romanticismo, del momento en el que se crea la obra, que además también como este mito alrededor de la reunión que hubo, ¿no? Donde sale Drácula, donde sale este libro de Mary Shelley, donde sale también el vampiro no me acuerdo el nombre del autor, pero bueno, son como varios amigos que se juntan en un invierno, me parece. Y también creo que está padre en Frankenstein la idea del nombre, de dar el nombre. Eso yo lo retomé después en la universidad cuando estás hablando que sí de lenguaje, que sí de cómo dar el nombre y cómo el monstruo pide que le den un nombre porque lo que le hace falta es dar el nombre, ¿no? O sea, y esto viene de una cultura judía ahí como que, o sea, no sé mucho, pero me acuerdo más o menos que eso lo veíamos en la universidad. Entonces, cuando resignificas estos libros, estas lecturas, con un nivel de lectura como un poquito más profundo, obviamente se enriquece, ¿no? O sea, hablar de Harry Potter como yo lo leí, también está padre. La experiencia que un adolescente puede tener de leer ese libro a los 11 años también está padre. Y además me gustaba mucho relacionarlo con las películas, ¿no? ¿Cuántas adaptaciones no hay de Frankenstein o de Drácula, ¿no? El teatro, que también creo que hay como una puesta en escena inglesa de Frankenstein. Y la idea del monstruo, ¿no? De esta cosa del terror, eso me gustaba mucho. Ahorita que decían, o más bien decíamos, ¿no? Llega un momento en el que eres muy grande para leer algunas cosas. Creo que a mí me pasó todo lo contrario, porque yo soy la menor de 4 hermanos y me llevo por muchos años con mis hermanos. Entonces, la verdad es que en mi casa no había tanto esta cultura lectora, no había libros. Yo fui como la primera de los 4 en empezar a interesarme por la lectura. Y recuerdo que llegó un momento en el que yo leía lo que me encontrara, ¿no? O sea, más allá de los libros de texto que nos daban en la escuela, yo recuerdo que a mi hermano le dejaban leer, él ya estaba en la prepa, creo que sí, no recuerdo si en la prepa, saliendo de la secundaria, y pues yo luego agarraba sus libros. Y a mí me pasó ahorita que decías que tomabas un diplomado en filosofía, que mi hermano tenía un libro de Nietzsche, del Anticristo, que obviamente yo no entendí absolutamente nada cuando lo leí porque tenía como 7, 8 años, y que de tiempo después, a los 20 y tantos, que volví a leer a Nietzsche, igual seguí sin entenderle, pero
Pero justo recordé como mucho eso y también le guardo mucho cariño a Cuentos de terror de Edgar Allan Poe, porque me pasó exactamente así, con que mi hermano, era un libro de mi hermano y yo tenía como 8 años, estaba acostumbrada evidentemente a leer todos los libros como en tercera persona, o sea, en El Principito siempre habla como de es un narrador omnisciente, ¿no? Ujú. Y en el caso de Cuentos de terror de Edgar Allan Poe, que estaba escrito igual en primera persona, que decía como... Y entonces yo entré a la casa o yo vi al gato, porque era la caída de la casa de Usher, el gato negro. Cuando yo lo leí, yo pensaba, pobre tipo, o sea, no puedo creer que le haya pasado todo esto, ¿no? Porque yo lo leía como desde el yo y yo pensaba que era una especie de diario, como de aventuras que le pasaron al autor. Y hasta tiempo después entendí que no era así, ¿no? Que la ficción también se podía escribir de esa manera. Pero creo que eso me hizo interesarme muchísimo por el terror y también un poco por la ciencia ficción. Ya mayor, obviamente, no a los 8 años, pero ya más grande leí Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos, y creo que esos libros también les guardo mucho cariño porque eso hizo que a mí la ciencia ficción me gustara y me interesara muchísimo, y a la fecha yo creo que es uno de mis géneros favoritos y que creo que también no es como tan socorrido fuera de estos clásicos, ¿no? Como que no es un género por el que haya mucho interés en general, creo, más que por los clásicos. ¿O tú qué piensas, Joaquín? Pues, o sea, pienso que como casi todos los gustos ñoños, hay, hay un público muy fuerte de nicho y como que de eso se mantiene, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, aquí de ciencia ficción, aunque me guste mucho, siempre he sido más de cine que de libros, en realidad. Más bien en cuanto a literatura, igual, o sea, Poe y Mary Shelley. Mary Shelley en particular, o sea, Frankenstein. Hace poco estaba hablando con alguien y le dije, yo creo que Mary Shelley es probablemente una de las mentes más grandiosas que ha habido en la Sí, historia Sí. del todo, ¿no? Porque pues aparte lo escribió súper joven. Sí, tenía como 18 años, ¿no? Cuando lo Sí, publicó. Y nadie daba nada por ella, o sea, como que esta especie como de reto que se cuenta que pasó en esa noche, pues claro, o sea, estaba Byron, estaba Bram Stoker, o sea, ¿quién iba a pensar que una mujer, Además, mujer en ese pudiera siglo. escribir algo tan grande? Y que además también representa o se conecta perfecto con la maternidad que ella sufrió. Creo que tuvo varios abortos, como que su historia ahí de la maternidad fue rarísima. Entonces, dar a luz a un monstruo del tamaño del monstruo de Frankenstein está fuerte. Sí, sí, creo que lo que hablabas hace rato de la criatura y su nombre, pues sí, creo que son cuestiones que aparte te persiguen, ¿no? Porque lo que él busca justo es entenderse. Sí, claro. Y, ajá, o sea, como que se ha convertido el monstruo, la criatura, en esta gran figura que, ajá, muchas adaptaciones y trajes de Halloween y todas estas reescrituras que hay de esa figura, pero pues él en realidad es una persona, bueno, una criatura, pero no sé si persona. Pero, No bueno, de eso se no, trata el libro, sí, es de spoilers. partes de personas. Sí, sí, la criatura es un ser. Pues esa parte súper elocuente, ¿no? Cuando lo cazan, bueno, cuando se encuentran después de mucho tiempo que está huyendo el doctor Frankenstein y encuentra a la criatura, me acuerdo que es una elocuencia que es muy envidiable. Claro, porque él aprende a leer. Él aprende a leer y aprende a observar el mundo. No sé si ahí dice algo así como que él leía el mundo y lo veía cómo se conducían las personas. Tiene hasta una parte moral muy fuerte donde él se queja, critica de cómo las personas se conducen de mala manera, pecan, y él aprende. Creo que también aprende a leer, no, eso no estoy tan segura, pero sí tiene un aprendizaje que es muy curioso, que tenga que ser como una criatura o un monstruo el que aprenda a ver como todos los defectos humanos, y que esa figura con la que trabaja, como dices, creo que la palabra está padre, elocuente, ¿no? Como... Ya no me acuerdo, lo leí hace mucho, pero según yo hasta menciona a John Milton, así de Paraíso Perdido, o sea, como Sí, que creo no que estoy muy sí, seguro. creo O sea, que sí, sí, esa parte habría hay que releerla. la voy a leer otra vez, Ajá. sí, ahora que pueda. ¿Tú, Diana, tienes algunos otros clásicos que ya yéndonos más hacia atrás?
Pues, o sea, si nos vamos muy, muy atrás, pues obviamente Romeo y Julieta de Shakespeare. Igual creo que ya estaba un poco más grande, ya estaba en la secundaria cuando lo leí. Y la verdad es que también me pasó que no era nada de lo que yo imaginaba, ¿no? En primera, sabía que era teatro, pero como que me sorprendió mucho que la gente hablara mucho de Romeo y Julieta y había mucha gente que ni siquiera lo había leído, ¿no? O que ni siquiera sabía justo que era una obra de teatro, o sea, que tiene un final muy trágico y pues yo decía, ¿por qué todo el mundo quiere un amor como ese? Sí, sí, güey, se mueren. ¿Por qué todo el mundo habla Sí. de Y yo, la pero película? supongo ¿Cómo que ya se todo el llamaba? mundo lo leyó, si no ya les spoilé el final, pero al final se mueren. Y yo justo decía, ¿por qué hacen eso? O sea, desde ahí te das cuenta, ya yo ahora lo pienso ya más grande, de las relaciones tóxicas, ¿no? Y de cómo Romeo y Julieta lo fue totalmente. Pero al final creo que es un libro pues también muy formativo. Al final ellos son adolescentes, obviamente es un contexto muchísimo en el que la esperanza de vida era de 30 años, pero pues al final creo que ahorita que hablábamos también del Principito, siento que a veces es esto de son libros obligados que tienes que leer, que también está bien si no los lees, pero que si siguen siendo tan vigentes o tan actuales o a pesar de que ya tiene 300, 400 años, 100, 200 que se escribieron, siguen siendo tan vigentes porque siguen siendo muy buenos y porque a pesar de la distancia han sabido, o más bien fueron tan visionarios que se mantuvieron en el radar de la gente, ¿no? Y voy a hablar de, no es una primera lectura, pero hace poco leí El infinito en un junco y justo la autora, que es Irene Vallejo, habla de cómo cuántos libros o cuántas obras no se perdieron a lo largo del tiempo. O sea, cuántos Shakespeare no hubo, cuántas Mary Shelleys más no hubo, que al final pues no pasaron ese filtro, ¿no? De que alguien lo conservó, de que alguien decidió guardarlo, de que alguien decidió pues pasarlo, porque al final creo que algo muy bonito de la lectura es que se vuelve una recomendación a voces, ¿no? Yo la verdad es que difícilmente leo un libro que vea, no sé, en alguna publicidad que me recomienden. Más bien es porque alguien me dice, oye, este libro está increíble, léetelo, ¿no? Y creo que está muy padre que se sigan conservando a pesar de los años todos esos libros. Igual El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, o sea, al final creo que son obligados porque son muy buenos. ¿O tú qué crees, Joaquín? ¿Qué otros libros recuerdas así, clásicos? Pues clásicos ya, o sea, clásico O clásicos actuales. No, clásico Homero. O sea, me acuerdo que La Odisea me gustó un buen. Y sí, bueno, más que Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth. Esas son en realidad mis obras shakespearianas favoritas. Pero, pues, de nuevo, anglofilia, perdón. Yo ahí sí debo confesar que no he leído a Shakespeare, pero he visto muchas puestas en escena. Y sí, No, pues Hamlet. está bien, es lo mismo. así se debe Claro, de- sí. O sea, pero pues es que creo que también esta idea de la, bueno, también puedes acercarte a la lectura desde la lectura, ¿no? No tanto desde la puesta. Y ahí habría que discutir qué es el teatro, ¿no? Si es la puesta en escena, si es el texto. Es que justo hace rato iba a hablar de la película de Leonardo DiCaprio, súper noventera, Sí. Sí, que a mí... bueno, yo siempre le digo... Sí, no Los sé. Romeo Juliet, x Juliet. sí. Ajá, es. Romeo x Juliet. Y me parece que es increíble. Que por cierto, ese mismo director hizo otro de mis libros favoritos. Está en el bolsillo, que es El Gran Gatsby. No sé si leyeron El Gran Gatsby. Yo solo vi la película. No, Yo lo no he leí leído el libro. hace bastante y es un personaje que me cae muy gordo. No lo soporto. ¿Cuál de los dos? ¿El Gatsby Gatsby. Bueno, es que a mí me gustan los dos, No sé, pero sí. pero- Es que bueno, no sé. Ya no... es un poco indefendible. A mí me gustó mucho. Pero ese es un clásico ya más del siglo XX en realidad. Y años después, quien me impactó mucho también fue George Orwell. Principalmente primero leí La Rebelión en la Granja y después leí 1984. Los dos libros me parecen espectaculares. Pero no sé ustedes si lo leyeron. Yo leí 1984 en la carrera, igual, esta idea del gran hermano, de que nos observan, ¿no? Toda esta cuestión. Y me gustó mucho, me dio como cierto recelo, bueno, no sé si recelo, como que miedo, como decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en este contexto, no? Y hablando y regresando también a las cosas que leí ya más grande y regresando a Rayuela, por ejemplo, yo me acuerdo que en alguna clase también nos hablaban de los links, bueno, no son links del hipervínculo, que es una forma como muy moderna
que está en, digamos, de alguna forma como un semillero en Rayuela, ¿no? Que puedes saltar, puedes ir y venir. Y creo que eso conecta también muy, muy bien con estos libros que no sé si ustedes leyeron. Yo me acuerdo que sí, creo que los acaban de sacar ahora acá en Molino, estos libros de Escoge tu aventura, y entonces vas en la página 5 y de repente dicen, ¿quieres seguir cazando al monstruo o quieres irte a tu casa o qué quieres hacer? Y entonces te vas a tal página y entonces vas construyendo una historia distinta cada vez. Eso me parece que está increíble, y que esté en un libro, en algo físico y en algo como tan, digamos, no tan moderno. Bueno, el libro sí es moderno, pero me refiero a esta cosa del hipervínculo que estamos muy acostumbrados a ver en internet, que esté en una cosa física, me parece también, o sea, increíble. Y creo que en mi generación había muchas mujeres que querían ser como la maga. No sé si ahora esté como en boga esa figura. Creo que ya no, creo que es un poco tóxica o no sé. Creo que esa relación también lo era. Pero nada, creo que los personajes ahí también como este amor pasional y no sé, creo que también uno se involucraba mucho por ahí también. A mí lo que me pasó con Cortázar es que no me gustó Rayuela, perdón. Porque a mí me gusta, o sea, yo creo más en el Cortázar cuentista que en el Cortázar novelista. O sea, los cuentos de Cortázar los disfruté muchísimo. Creo que, o sea, todo esto de instrucciones para subir una escalera es que también son bellísimos. Ajá, o sea, la verdad es que creo que Rayuela es bueno. Y hace poco hablaba con Joaquín de una película que es de un director que me gusta mucho, que se llama Decision to Live. Y le dije a Joaquín, es que creo que es buena y que si no hubiera sido de él, para mí sería una gran película. Pero como es un gran director y al que disfruto mucho, creo que no cumplió con mis expectativas. Y creo que algo así me pasó con Rayuela. Yo primero leí cuentos de Cortázar y después ya me acerqué a la novela, y la verdad es que como que no conecté con ella. Yo decía así, o sea, es una novela llena de cuentitos. Para mí eso fue Rayuela, porque para mí Cortázar es muchísimo mejor cuentista que novelista. O bueno, no sé qué piensen ustedes, pero yo Pues así lo veo. Sí, yo creo que... pero coincido. No, a mí los cuentos también me gustan, pero creo que sí, Rayuela sí me marcó mucho, que creo que también es bien raro esta idea de en qué momento puedes acercarte a un libro y después ya no resuena contigo, o si resuena contigo. Yo he querido empezar, bueno, he intentado leer muchas veces este libro de Gabriel García Márquez, el más famoso. 100 años de 100 años de soledad, y no puedo. Simplemente no puedo, me da flojera, es como ya no conecto. Entonces creo que también uno deja de conectar con ciertos temas o con ciertas obras, y pues es también natural, ¿no? Uno va creciendo, entonces va cambiando. Lo cual me lleva en realidad a retomar uno de los libros que también dijiste muy al principio, Norse, de Los Detectives Salvajes. No tomé el anzuelo ahí, porque quería dejarlo al final. No sé ustedes, ¿tú qué piensas, Diana, de Los Detectives Salvajes? Pues es que ya la verdad es que es una de mis novelas favoritas. Igual creo que tiene que ver con esto que dice Norma, que lo leí en el momento indicado. Yo estaba entrando a la facultad. La verdad es que mi sueño siempre fue escribir Los Detectives Salvajes de mi generación, porque cuando lo leía yo decía, obviamente está ambientado en los años 70 y con todas sus diferencias que eso implica en cuanto a los tiempos. Yo lo leía y decía, es que claro, es algo que seguimos haciendo a pesar de que ya no lo hagamos de la misma forma, ¿no? O sea, ya no vamos por un café lechero, pero sí vamos al Starbucks, ¿no? Y cosas así que al final, a pesar de que los tiempos cambien, son dinámicas que las adolescencias o que seguimos teniendo en este paso de la adolescencia hacia la adultez, y que no sé si las nuevas generaciones puedan conectar con ello, ¿no? Ya con todo lo que existe y todo el movimiento que hay en cuanto a la tecnología que mencionabas, Norma, no sé si las nuevas generaciones, no veo a mi sobrino yendo con sus amigos por un café, ¿saben? O cosas así que creo que nosotros todavía alcanzamos a tener, y que eso hizo que Los Detectives Salvajes se convirtiera como en una de mis novelas favoritas. A mí lo único que me está causando conflicto de esta plática es que casi no hemos mencionado autoras mujeres, y creo que eso también habla mucho del sistema educativo, etcétera. Claro. Pero, o sea, podría estar por ahí Elena Garro, pero claro. yo no la leí, entonces, o sea, no podría, pero pensaría en ella, ¿no? Como que creo que también estaba ahí Virginia Woolf. Sí, yo puse entonces, los libros que quisiera hablar.
pues vas. No, es Por que favor. justo yo pienso que la mayoría de la literatura que leí cuando era más joven o cuando me empecé a acercar eran hombres. Sí, difícilmente llegaba a ti un libro de una autora mujer, lo cual no quiere decir que no existan, claro que hay, pero pues yo sí creo que el mismo sistema te empuja a eso, ¿no? Porque sí leer a Octavio Paz y por qué Octavio Paz sí es lectura obligatoria en la preparatoria o en la universidad, pero no lo es Elena Garro o no lo es Rosario Castellanos, que Amparo son Dávila. muchísimas, ¿no? O sea, que son muy buenas. Pues a ver, ustedes díganme qué libros así de autoras, además de Frankenstein, recuerdan así. ¿Yo primero? Sí, Sí, Joaquín. es lo que me acuerdo. Pues principalmente Virginia Woolf creo que fue una de las autoras que más me llamó la atención, primero con la señora Dalloway, que también está en De Bolsillo, pero sobre todo el que más recuerdo, o bueno, más bien lo que más me gusta de ella en realidad son sus ensayos. Tiene un libro que un ensayo que se llama The Common Reader, no sé si está traducido en Lumen o algo así, porque sé que Virginia Woolf también tiene Lumen. Ese yo lo leí en inglés, The Common Reader, y me acuerdo que me gustó un montón porque es un texto donde ella habla sobre la crítica literaria y sobre cómo está tan especializado todo, que la especialización de la crítica en ese momento hacía que te empujaran, ¿no? Y que ya no se le diera tanto énfasis al lector de diario, ¿no? Bueno, no sé cómo podría traducirse. O sea, como nosotros, bueno, no sé, nosotros no, pero otras personas que El están lector hablando común. del lector común, sí. Es que no quiero decir común, más bien como de a pie, no sé, no necesariamente son especialistas. Más bien es como la recomendación de ahí, entonces desde ahí aborda la idea de la recomendación. Y bueno, por supuesto, un cuarto propio, no sé, una habitación propia. Bueno, Se tradujo de las dos formas, sí, ¿no? Sí. Ujú. A Room of Her Own, que a mí pues me gustó mucho, ¿no? O sea, creo que también, digo, no voy a hablar más porque si tú, Diana, quieres hablar de ese ensayo, pero a mí me gustó mucho, ¿no? La idea pues de justo ver la concepción de género, ¿no? Y de que dice Virginia Woolf que ella necesita ese cuarto, ¿no? Para su espacio, para escribir, y no es nada más porque todos necesitemos espacio para eso, ¿no? O sea, sino porque ella necesita ese espacio como mujer. Y eso es algo que te abre, bueno, a mí me abrió esa sensibilidad en cuando lo leí, también como a mis 18, 19 años. Es que yo creo que con un cuarto propio justo, bueno, ustedes dos ya lo saben, pero pues quienes nos escuchan, yo soy feminista y es uno de los primeros libros que justo me acercó al tema, ¿no? Que me acercó al movimiento y que me hizo entender, claro, es muy importante tener tu propio espacio y además de ello, Virginia Woolf habla de ser independiente, ¿no? O sea, de tener una independencia económica, porque si no la tienes es imposible que tú puedas hacer algo, más allá de escribir, que tú como mujer puedas dedicarte a lo que te interese, a la pintura o a lo que se te ocurra hacer, si no tienes una independencia económica, más, o sea, con esta idea del cuarto propio que tiene que ver con un espacio, sí físico, pero también como con una independencia pues económica, con una independencia de que no necesites preocuparte por otras cosas, y que lo cual a ella sí le sucedió, ¿no? Porque recibió una herencia de una tía y pues ya pudo dedicarse a la escritura, cosa que pues nosotros no, pero creo que esa es la idea ahí que a mí me pareció mucho más interesante de ese ensayo de Virginia Woolf. ¿Tú alguna otra autora que quisieras mencionar? Pues, o sea, si hablamos de clásicos, creo que está Mujercitas de Louisa May Alcott, que lo mismo, aparte ahorita que decías que tu generación, Norma, todas querían ser la maga, yo creo que algo que se mantiene muy vigente de Mujercitas es que pues todas queremos ser como yo, ¿no? O sea, todas Sí, claro. queremos ser esta mujer aguerrida que no le importa lo que la familia piense, que no le importa que todos quieran que se case y tenga hijos. Ella dice, no, yo quiero dedicarme a escribir y voy a hacerlo pues para ayudar a mi familia, que al final pues es un libro medio autobiográfico de Louisa May Alcott, que pues creo que también es muy importante, o yo sí sería uno de los libros, o yo se lo regalé a mi sobrina, a mí nadie me lo dio, ¿no? Yo llegué a él más como que me fui acercando, pero yo sí quiero que mis sobrinas que están más chiquitas lo lean y sepan de más mujeres autoras, ¿no? También está Cumbres Borrascosas, digo, están todas las hermanas Bront. ¿Y tú qué piensas, Norma? Yo la verdad ahí sí tengo un grave
hoyo negro. Bueno, no soy un hoyo negro, pero me refiero a que no las he leído. Vi la película de Mujercitas. Creo que vi la de los 90 con Winona Ryder y la que salió hace apenas unos años antes de la pandemia. Seguramente con Hombres Borrascosas me pasó lo mismo, que lo empecé a leer y fue como, ay no, ya no puedo seguir. Es un texto un poco complicado. Porque es complicado y porque te lo dan así como de léelo a la fuerza, y regresamos al tema de hace rato. Pero con Mujercitas, al menos en la película, la historia de esta mujer, otra vez que es independiente, que quiere salir de este espacio familiar, me parece que muchas coincidimos en eso. Creo que La Maga también tiene esa parte, pero también es súper tóxica. Entonces ahí yo ya no comparto. Creo que mi generación era un poco así, ¿no? Y yo agradezco mucho que estas generaciones nuevas puedan ser como más críticas. No es una, yo mencionaría ahora a Mariana Enríquez. Es una autora como muy contemporánea, pero igual sigue con esta onda de los libros, no exactamente terror, pero sí como en esa temática. Los cuentos de Amparo Dávila también, pero yo no he sido, creo que tiene que ver un poco con lo que mencionabas hace rato. O sea, la misma educación, la misma forma en la que uno se va formando hace que no veas tanto o que no se lea tanto a autoras mujeres, pero sí creo que esta generación está volteando hacia allá. Hay todo un boom de muchísimas escritoras y de muchas lectoras que se vuelcan a esos temas, que pueden ser tanto universales como, otra vez regresando a Mary Shelley, hablar de la creación, ¿no? de darle vida a una criatura, a un monstruo. Y creo que ese tema está padre y creo que empezó con ella. O sea, como ahora hay muchísimos libros sobre maternidad y cada quien le da como, o lo escribe o le da la interpretación que mejor le viene. Bueno, y que además Mary Shelley es era hija de Mary Wollstonecraft, ¿no? Otra gran pionera del feminismo y otra gran autora, que también pues fue un poquito opacada por su hija, pero también ahí está la recomendación. Claro. O sea, no es de a gratis pues que Mary Shelley también se preguntara todas esas cosas. Ajá, exacto. Es que creo que si está en el contexto, y creo que de repente no, esos temas en mi generación tal vez sí estaban, tal vez no nos preguntábamos por ello de manera como tan consciente, pero de alguna forma que uno estuviera discutiendo cosas en la universidad implicaba que ya estabas ahí porque alguien más había hecho algo para que tú pudieras estar, ¿no? No sé si quieren agregar como algo más, si se nos está yendo alguna Sí, yo lectura. creo que, bueno, más bien como dinámica final me gustaría quizá que recomienden un libro a una escucha hipotética, a alguien que esté buscando algo para su formación lectora, un libro cada una. Sí, Pues una recomendación empieza final. tú. No, yo quería robarle sus ideas. Sí, esa era la mía. Yo creo que lo que dijo Diana es bien importante. Yo recomendaría Mujercitas y recomendaría Frankenstein y recomendaría Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Dijimos uno, pero está bien. Es que no puede ser solo uno. Ahora vas a tener que decir 3 Diana. No, bueno. Y ya te gané uno. Sí, ya me quitaste Mujercitas, pero está bien. Pues recomendaría, tal vez para primeras lecturas, Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie, no sé bien cómo se pronuncie. Es un libro que a mí me hubiera gustado leer, siendo más joven. Recomendaría, pues ya si vamos por ahí, Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Pues nada, lean mujeres. Yo creo que ya leímos durante mucho tiempo a hombres, estaría cool que ahora se lean más mujeres. Súper, bueno. Eso. Pues yo, bueno, sí, Virginia Woolf, creo que es una gran autora. Creo que es realmente recomendable. Una habitación propia, sí creo que es algo que todos tendríamos que tener muy fresco. Los cuentos de Elena Garro, fíjate que yo leí más sus cuentos, también lo mismo que Cortázar y Carlos Fuentes. Por alguna razón sus cuentos me han atrapado más que sus novelas. También leí Los recuerdos del porvenir en su momento, pero sus cuentos me gustaban más. Y aparte salieron hace poco en Alfaguara, o hace algunos años, no me acuerdo cuánto, ya no tengo noción del tiempo. No, pero creo que tiene que ver con esto que dice Norma. Está bueno que retomemos o que se estén retomando autoras y que ya haya más gente que quiera leer mujeres. Uh-huh. Pues ya creo que con esto ya nos acercamos al fin, entonces pues a nuestros escuchas del podcast los invitamos a que nos den un comentario, que nos cuenten los libros que los marcaron en su formación,
Y bueno, nada más me queda agradecer a Álvaro, a Carmen, a Yobat, que nos asistieron en la producción, y a Citlalmina también, que nos mandó. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. No, pues muchas gracias a todas. Ha sido un ustedes. gusto. Bye. 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 Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube,